Hola Diego, muchas gracias por acompañarnos en este curso de cómo entender el presupuesto. Primero que nada, platícanos un poco de quién eres, a qué te dedicas. Bueno, yo trabajo en Fundar, que es una organización de la sociedad civil, y Fundar desde hace 18 años lo que ha empujado es una mejor democracia en este país, y una de las cosas que vimos desde el principio es que los recursos públicos, el presupuesto, era muy relevante para definir las prioridades de los distintos gobiernos. Y empezamos a intentar empujar sobre todo más recursos y mejor asignados para salud, y empezamos a ver que no teníamos suficiente información para trabajar en esos temas, ¿no? Y rápidamente abrimos un área de transparencia hace ya como 15 años, y empezamos a empujar la transparencia presupuestaria en el país, ¿no? ¿Cómo lo hicimos? Primero hicimos un índice de transparencia presupuestaria a nivel latinoamericano que se hizo en distintas ediciones entre 5 y 10 países de América Latina, y lo que hacía era, pues eso, poner el tema de la transparencia presupuestaria, digamos, en la discusión pública. Después trabajamos con el International Budget Partnership en el índice de presupuesto abierto, que seguimos haciendo, también para saber cómo está la transparencia en este país. Y siempre lo que decimos en Fundar es que el presupuesto es lo que define buena parte de las prioridades públicas, y entonces si nosotros queremos que se mejoren ciertos aspectos de las políticas públicas, pues necesitamos luchar por presupuestos, y para eso lo primero que requerimos es información completa, oportuna, fácil de utilizar. Entonces por eso llegué al tema de la transparencia presupuestaria. Ustedes han trabajado mucho con el gobierno en la generación de la plataforma de transparencia presupuestaria, pues como sabemos se generó de manera conjunta entre gobierno y sociedad civil. Platícanos un poquito de esa experiencia y por qué la ves tan relevante. Bueno, para nosotros es vital que podamos trabajar con el gobierno, porque al final pues la información presupuestaria, como la información pública, quienes la trabajan, quienes la producen, son quienes trabajan en el gobierno, ¿no? Entonces, para nosotros era totalmente necesario hacer una alianza o colaborar con, en este caso, la Secretaría de Hacienda, para poder obtener la información que requeríamos para analizar los presupuestos. Y lo primero que hicimos fue proponerle a Hacienda hace pues, ya 10 años más o menos, que publicara un presupuesto ciudadano, ¿no? Y después de mucho trabajo y de mucho dialogar con la Secretaría, los convencimos y trabajamos en la producción de un presupuesto ciudadano que, si no me equivoco, la primera edición fue en 2010, exacto, ¿no? Después de eso seguimos colaborando, ¿no? Sobre todo a través del índice de presupuesto abierto, que es muy específico en la información que pide, y se fue ampliando la información. Y bueno, para nosotros ha sido muy interesante, porque durante mucho tiempo habíamos trabajado bajo la hipótesis de que el gobierno nunca iba a hacer nada, ¿no? De que íbamos a seguir a media tabla en transparencia presupuestaria, y de repente hubo un cambio tanto en el discurso de Fundar, por lo menos, como en la respuesta gubernamental, y se pudo empezar a trabajar y a publicar más información. Y el portal de transparencia pues es, desde que se publicó, un referente no solo en el gobierno federal mexicano, sino a nivel mundial, ¿no? Es digamos, uno de los mejores portales que hay en el mundo, y se sigue actualizando. Entonces, pues ha sido eso, bastante grato, ¿no? Poder saber que del otro lado hay personas que también se preocupan por la transparencia presupuestaria. Dinos un poquito de cómo usan los datos del presupuesto, por qué ven que esta información tan técnica es tan relevante. Bueno, nosotros el intento que hacemos es tratar de ver si los derechos humanos están mejorando a partir de la mejor asignación presupuestaria. Es una cosa bastante técnica, ¿no? Pero al final tampoco lo es tanto, ¿no? Lo que nosotros decimos es que el gobierno define sus prioridades, o se pueden ver las prioridades del gobierno en pesos y centavos, y si se asigna más dinero y se utiliza bien, que es el siguiente paso, pues los derechos de las personas van a ser mejor garantizados. ¿Cómo hacemos ese análisis? Pues de muchas maneras.
Una de ellas es, hacemos análisis sectoriales, ¿no? Vemos, por ejemplo, el sector salud y específicamente la salud sexual y reproductiva y los derechos de las mujeres en ese derecho específico. Y lo que hacemos es analizar cuánto se gasta en los distintos rubros de salud y en los distintos lugares, porque como sabemos, no es lo mismo lo que se gasta en las grandes ciudades en las grandes ciudades que en poblaciones muy alejadas, y el acceso a la salud es muy distinto en esos lugares, ¿no? Entonces, pues vemos eso, analizamos el presupuesto de manera sectorial, analizamos el presupuesto de manera geográfica también, o lo intentamos, y analizamos el presupuesto en el tiempo, ¿no? Digamos que esas son como las tres formas en las que lo vemos, y tratando siempre de darle este sentido de mejorar el acceso a bienes y servicios para mejorar la garantía de los derechos humanos. Y una vez que tienen estos análisis, ¿qué hacen con ellos? Depende mucho. En algunos casos los presentamos académicamente, ¿no? En foros académicos. En otros casos los presentamos con otras organizaciones de la sociedad civil, pero nuestro principal objetivo es trabajar con las instituciones para mejorar la asignación presupuestaria y para mejorar las políticas públicas. Entonces, hacemos recomendaciones tanto a la Cámara de Diputados como a las instituciones del gobierno federal y en algunos casos a instituciones a nivel local para que mejoren tanto su asignación como de recursos, como sus mecanismos de transmisión de estos recursos en algunos casos. En algunos casos alertamos sobre cosas que están pasando y que nos parecen graves, entonces hacemos eso. Y claro, trabajamos con la prensa, ¿no? También vamos con la prensa y denunciamos cuando nos parece que hay cosas que denunciar. Ustedes además hacen trabajo con organizaciones de sociedad civil en la generación de capacidades. ¿Nos puedes platicar un poquito de cómo funciona esto y qué hacen ustedes para incentivar que otros también usen los datos? Sí, desde hace muchos años hacemos talleres, antes los hacíamos anuales, ahora los hacemos cada 2 años, con organizaciones para transmitirles todo este conocimiento que Fundar ha adquirido durante el tiempo. Y lo que hacemos es invitar a organizaciones con las que trabajamos en los temas, ¿no? Fundar trabaja temas de salud, de migración, de cambio climático, de agricultura, y entonces invitamos a esas organizaciones y organizamos talleres en los que les enseñamos desde el ciclo presupuestario hasta cómo encontrar los documentos, les enseñamos pues, algunas fórmulas muy básicas, ¿no? Para poder decir cosas con el presupuesto, cómo a inflar los números cuando se quieren comparar distintos años o hacer justo esas comparaciones, a sacar porcentajes, cosas digamos de estadística básica para que ellos puedan muy rápidamente utilizar los presupuestos para decir cosas en sus temas, ¿no? Y también trabajamos con periodistas desde hace tiempo para poder pues digamos, ayudarles a profesionalizar su trabajo, ¿no? Obviamente los periodistas, este es un tema de su interés y pues tratamos de que lo hagan mejor, ¿no? Ahora, cuando empezamos, esto era un tema bastante complicado, ahora cada vez hay periodistas que se meten más al presupuesto y a las finanzas públicas en general y que pues, muchos de ellos saben mucho más que nosotros, pero antes esto también era algo que hacíamos, ¿no? Y lo seguimos invitando a nuestros talleres anuales, ¿no? Sí, ahora ya hay mucho periodismo de datos, mucho más que antes. Sí, mucho más que antes. Todavía, la verdad es que en México se extraña un medio que realmente le apueste a hacer periodismo de datos como están haciendo en otros países, pero ahí vamos, ¿no? Hay medios, Animal Político hace cosas interesantes, el Universal tiene un área interesante y algunos otros, pero sí creo que falta ahí que algún medio realmente se tome en serio el periodismo de datos y pueden hacer cosas increíbles, ¿no? ¿Algunos tips que tengas para nuestros alumnos de cómo entender el presupuesto? Pues el primero es que no le tengan miedo al presupuesto, ¿no? Cuando uno ve la cantidad de información que hay se puede espantar, pero lo que decimos en Fundar es que si uno hace las preguntas correctas y tiene como ciertas llaves o ciertas claves que no son para nada, digamos, física cuántica, puede ir entrando al presupuesto y navegando ese océano sin demasiada dificultad, ¿no? Entonces eso, lo primero, que no le tengan miedo, y lo segundo es que
aprendan a hacer preguntas presupuestarias. Creo que esa es la clave de hacer análisis presupuestario y que se vayan empapando de los datos y que se metan a las páginas. Ahora de verdad es mucho más fácil con el portal de transparencia presupuestaria, pues es mucho más fácil encontrar las cosas que uno busca y pues eso, que vayan, que lo hagan metódicamente, ¿no? Porque si uno se brinca los pasos del análisis presupuestario, pues se puede perder. ¿Algo más que nos tengas que decir? ¿Algo más que quieras compartir con los participantes del curso? Pues nada, que ojalá se siga ampliando la comunidad de usuarios del presupuesto, ¿no? de discusión alrededor de las finanzas públicas, porque al final pues es nuestro dinero, como bien dice el IBP, y es nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, si estamos ahí encima de cómo se gastan nuestros recursos, supongo que tendremos unas mejores políticas públicas y al final un mejor país. Bueno, pues muchas gracias por participar en este curso y gracias por venir aquí a esta entrevista.